de curvas. ¿Ya? En otras palabras, lo que hemos hecho en clase, eso van a ser evaluados. ¿Ya? No va a entrar en la pruebita, no va a entrar lo que vimos antes, ¿no? Cambio de variable tipo trigonométrico, y tampoco va a entrar lo que vamos a ver el día de hoy. Eso ya irá para el examen. ¿Estamos claros? Inge, ¿puede repetir los temas, por favor? Claro. Vamos a ver lo que es integral definida. ¿Ven? El uso de la integral definida. Después del cálculo de áreas bajo una curva y el cálculo de áreas bajo una curva, o más bien dicho, cálculo de áreas bajo la intersección de dos curvas. Lo que hemos visto en clase, nada más. ¿Ya? Repito, no va a entrar cambio de variable trigonométrico y tampoco va a entrar lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Está entendido? Así es que pilas para el Sí. día miércoles. Les voy a mandar una tarea el día de hoy, ya van a ver de qué se trata, pero esa tareita no la van a hacer, sino únicamente se van a dedicar a estudiar para la prueba. Tomen en cuenta que la pruebita son 5 puntos, ¿ya? Y de acuerdo a eso, nosotros después ya les voy a medida que vayamos avanzando en la clase, les voy a ir dando ciertas indicaciones. ¿Estamos claros? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? A ver, déjenme ver si es que le puedo abrir ahorita. Tururururu. Mejor de una vez le pongo y con eso no pasa nada. A ver, de la Cruz, ya. ¿Alguien más, tal vez? Inge, eso casi, por favor, yo también tenía problemas de conexión y acabo de conectarme. Ok, ya. Listo. Bueno, ya. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Si ustedes se acuerdan un poquito de la clase pasada, que llegamos a una integral que estaba súper difícil de resolver de forma típica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué les había dicho yo? ¿Qué proceso o qué criterio se hace o se aplica cuando nosotros, por los medios que hemos aprendido, no podemos resolver? ¿No? ¿Qué proceso vamos a utilizar o íbamos a utilizar según lo que yo les comenté? Eh, tomando en cuenta, ¿sí? Tomando en cuenta de que la integral que se les presenta no pueden resolver con ninguno de los métodos que hemos aprendido. De hecho, jóvenes, si ustedes revisan todo lo que hemos estudiado, no hemos aprendido a utilizar el arco tangente, por ejemplo. Esos métodos no hemos utilizado, no hemos aprendido, ¿ya? Ya saben algunos por qué digo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, no los podríamos resolver, ¿ya? ¿Qué criterio, vuelvo a repetir, qué criterio utilizaríamos nosotros eh, para resolver una integral que por procedimiento algebraico o por procedimiento de integral no la puedo resolver y necesito encontrar el valor? ¿Mm? Dígame, ¿qué proceso debería utilizar para poder resolver algo así? Escucho. Vimos en la clase anterior, yo les había comentado, por favor, ¿alguna idea? ¿Ninguna? Parece que no han estado ni siquiera en clase. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que
cuando nosotros estábamos aplicando las integrales, las primeritas, ¿no? Hacíamos un proceso para definir una aproximación. ¿Cuál era ese proceso? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el proceso que utilizábamos para definir una aproximación de esa integral? ¿Qué hacíamos? Nada. Parece que no han venido a clases entonces. Ojo, yo aunque ya se les avisó, vuelvo a repetir, verán que la pruebita va a ser más o menos así. Yo voy a hacer preguntas, no necesariamente usted va a dedicarse solo a resolver cálculos, ¿no? Pero bueno, están advertidos, ¿no? Entonces, yo les había dicho que cuando nosotros resolvíamos una integral, ¿cierto? Yo tenía una forma de aproximar. ¿Cuál era esa forma de aproximar? Ahí, aquí está. Ya, ahí está. Nosotros aproximábamos, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros, por ejemplo, teníamos una función, ¿ya? A esa función, nosotros la aproximábamos el área bajo la curva haciendo lo siguiente. Hacíamos esto y trazábamos una línea, una recta secante, ¿no? Y en esa liñita, pues obviamente nosotros teníamos un área aproximada y un área real o área exacta. El área exacta es obviamente la que estoy marcando y la aproximada pues es la que estaría como parte superior, la línea. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho aquí? ¿Cuál, en este caso particular, cuál era cuál es el área más grande? ¿La real, como es el dicho? ¿El área exacta o el área aproximada? ¿Cuál de las dos es la más grande en este caso? El área aproximada. El área aproximada, ¿sí? El área aproximada es la más grande. ¿Ya? Y a esto le habíamos dicho que lo que estamos haciendo aquí es formar un trapecio. Bueno, chévere. En realidad nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo cuando hagamos o apliquemos el método del trapecio. ¿Para qué? Para nosotros hacer una aproximación. ¿De qué se trata? Bueno, específicamente se trata de lo siguiente. Vamos a aplicar lo mismo que hice hace un ratito, exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a tener una condición particular. ¿Sí? Una condición particular. ¿Cuál es esa condición particular? Que nosotros vamos a tener, ¿sí?, que dividir en una cantidad X de valores. ¿A qué me refiero? Tenemos el valor de A, el valor de B. Prácticamente estos son los límites, si ustedes se fijan. ¿Sí? Estos son los límites de esa integral. Si yo a mi función f de x, que es mi función como tal, la integro, obviamente encontraré la integral exacta o el área exacta bajo esta función, ¿ya? Pero como nosotros vamos a aplicar el criterio de los trapecios, lo que haríamos es, por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Hacer esto. Es lo más fácil que se me ocurre a mí. Ya, pero ¿qué pasa si hago esto? Tengo solo un trapecio. ¿Qué pasa con el error que existe o la diferencia que existe entre el área aproximada y el área exacta? ¿Qué dirían ustedes ahí? ¿El error es grande o es pequeño? En este caso. Es Pequeño. grande. En este caso, el error es relativamente grande, porque hay una diferencia bastante considerable ahí, ¿ya? Si es que hiciese solo un trapecio, ¿ya? Entonces, algún desocupado dijo, "Ah, mejor hagamos así. Tomemos la mitad, ¿ya? Y miren, acabo de encontrar otro puntito. Y hago esto. ¿Qué pasó con el error? ¿Aumentó o disminuyó comparado con el anterior? ¿Qué dicen? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó.
disminuyó. Ahora, ¿qué pasaría si a lo mismo le vuelvo a dividir en más partecitas iguales? Obviamente iguales, ¿no? Aquí me quedó un poco chueco, ¿ya? Pero, bien, tengo otros puntos. ¿Qué pasa? Hago exactamente lo mismo, es decir, formo trapecios. Miren, ¿qué pasó con el error? ¿Aumentó o disminuyó? Me refiero al error, a la diferencia que existe entre el área aproximada y el área exacta. ¿Se está o no se está ajustando estos trapezoides a la función? ¿Se ajustan o no se ajustan? Sí. Se están aproximando, se están ajustando. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hiciese 8 divisiones, o 20 divisiones, o 50 divisiones? ¿Qué pasaría? Las líneas secantes o las rectas secantes cada vez se van a ir apegando más y más a la función exacta. Significa que cuando nosotros hacemos un cálculo aproximado, un cálculo numérico, depende exclusivamente del número de secciones que yo haga. Miren, aquí ¿cuántas tengo? Tengo 4. Mientras más secciones haga o mientras más áreas haga o más divisiones las haga, mejor va a ser mi aproximación. Mientras menos tenga, pues como vimos gráficamente, peor va a ser. ¿Ya? Y aquí aparece algo que se conoce como el término H. Es un intervalo, ¿sí? Es un intervalo o es un rango como tal de cada una de esas áreas. Y específicamente, ¿sí? Específicamente, este intervalo es el mismo en todos. Es decir, aquí está H, aquí está H, aquí está H. ¿Ya? Es decir, todas las superficies tienen este mismo valor. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y la aproximación más básica para un trapezoide es un rectángulo. Esto lo vamos a utilizar para generar las aproximaciones, como les había contado. ¿Se entiende, por favor, la idea de aplicar el método? Que ya lo hicimos, ojo, pero no hemos seguido ninguna regla. Ahorita sí vamos a seguir una regla. Por favor, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Inge. Inge, Te escucho. entre H ¿las H serían los mismos términos o habría alguna diferencia tal vez de distancia? No, son exactamente los mismos, sino que yo dibujé como es a mano y así al apuro, da la impresión de que son diferentes. No, pero todas estas distancias son igualitas. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Entonces, con esta información, ¿qué hago yo? Bueno, voy a hacer la aproximación. A ver, voy a sacar un trapecio. ¿Ya? Un trapecio. Calculemos el área de este trapecio, ¿ya? ¿Cuánto vale este lado de aquí? ¿Cuánto vale, jóvenes? Saqué un trapecio de aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale? Este cateto, este pedacito, ¿cuánto vale? 1. ¿Vale o no vale H? ¿Qué dicen? ¿Vale o no vale H? Sí, Inge. Sí, ¿verdad? Lo que tengo acá. Ya, entonces, acá yo simplemente voy a dar nombrecitos. A esta altura de aquí le voy a llamar H1. A esta alturita de acá le voy a llamar H2. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo un área, esta área 1 que corresponde a esta sección, y acá el área 2 que corresponde a esta sección chiquita. Bueno, como estoy trabajando con trapecios, ¿me pueden decir, por favor, a qué es igual el área 1 en este caso? ¿A qué es igual el área 1? ¿H por cuál? Por H1. Por H1, ¿ya?
El área 2, ¿a qué es igual? El área 2. H por H2. H no es por H2. Cuidado. Fíjense bien, yo solo quiero del triángulo. Necesito este pedacito de aquí. Nada más. H2 menos H1. H1, correcto. Como es un triángulo, ¿qué me falta? Sobre 2. Sobre 2. ¿Ya? Entonces, miren, ahí ya tengo las áreas del trapecio. El área total de mi trapecio es igual a que H por H1 más H por H2 menos H1. Obviamente todo esto dividido para 2. ¿Sí? Saco factor común y ¿qué me quedaría? Me quedaría, ¿cierto? H, y aquí me quedaría que multiplica sobre 2, ¿no? Aquí me quedaría 2H1 más H2 menos H1. Y claramente se me va este 2 y me queda H2 que multiplica H1 más H2. Sí. Este es el área que yo tengo de un trapecio. Ahora, quiero que se fijen, por favor. Miren, en la función original, ¿sí? Nosotros a este punto le vamos a llamar x sub 0. A este punto le vamos a llamar x sub 1. A este punto x sub 2 y así sucesivamente. Hasta que en el último le vamos a llamar x sub n. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a definir una ecuación general. Ahora, miren, ¿qué pasa con los correspondientes en y? ¿Cómo les puedo llamar? Bueno, dependiendo, obviamente, ¿cierto? El x0 le puedo llamar o bien y sub 0 o le puedo llamar f de x0. Normalmente para aplicar, en este caso, la integral de tipo numérica, se utiliza la sintaxis del f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, por favor, veo el x1, vengo al correspondiente equivalente y ¿cómo se debería llamar el de aquí? F de x, ¿cuánto? De x sub 1. El de aquí, f de x Sub 2. sub 2. El de aquí, f de x sub 3, ¿no es cierto? Y el último, que, ojo, que solo por cuestión general vamos a llamarle f de x sub n. Ya, nosotros sabemos que es 4, sí, sabemos que es 4, pero le vamos a llamar f de x sub n para definir la condición general. Ya, ahora, fíjense, por favor, quiero que se fijen en este trapecio y este otro trapecio. Por favor, ¿qué comparten los dos? ¿Qué tienen en común los dos? Son vecinos. ¿Qué tienen en común? H2. No. Bueno, esto no le pare mucha bola, ¿ya? Solo le puse para definir esto. Por favor, aquí en el gráfico. ¿Qué tienen en común? X1. El X1, correcto, ¿sí? Tienen en común, si ustedes se fijan, tienen en común este término. ¿Ya? Oh, perdón. Tienen en común este término, este de aquí. ¿Sí? Que es X1 y obviamente F de X1. ¿Ya? En cambio, estos dos, este y este, ¿qué tienen en común estas dos áreas? Estas dos que acabo de marcar, ¿qué tienen en común las dos? X2 y obviamente ¿cuál? F de X2. F de X2. Es como que tienen en común, dos viviendas tienen en común ¿qué? Pues la pared que los separa o el cerramiento que los separa. ¿Sí? Es la misma idea. Pero fíjense, estos datos en común solo están en el intermedio. En los extremos no están, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque en el extremo, si ustedes se fijan aquí, el inicial está solito y el final también está solito. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, jóvenes, con esa indicación, usted se va a dar cuenta de que aquí yo puedo cambiar esta información. Es decir, aquí me quedaría, perdón, aquí me quedaría, ¿sí? H, oh, perdón, otra vez.
H sobre 2 que multiplica el Y1. ¿A qué es igual el Y1 en este caso? A F de X sub 0, ¿cierto? ¿Qué más? Más F, estoy aquí, en este. Más F de X Sub 2. sub 1. Sí, mire. F de X sub 1, solo en esta área. ¿Ya? Ahora, esa es el área, por favor, que le corresponde al primer trapecio. Todo eso. Ahora, aplicando la misma lógica, el área que le corresponde al segundo trapecio será H sobre 2, que multiplica ¿qué? A F de X, ahora estamos con esta área. Por favor, ¿cuál sería? X sub 1. Más F de X sub 2. ¿Sí? Ahora, vamos a la tercera área, que es esta. ¿Cómo me quedaría? H sobre 2 por F de X, con esta, ¿no? F de X sub 2 más F de X sub 3, ¿cierto? Esta área de aquí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se fijan? Sí. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, el área total de todo esto sería sumar el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. En otras palabras, sumar todos estos datos, es decir, este más este más este. Si se fijan ustedes, por favor, ¿tienen o no tienen términos en común? Pues obvio, los términos en común, ¿cuáles son? Justamente las que están compartiéndose una área con otra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ojo, por eso es que nosotros la expresión general de la aplicación de trapecios es la siguiente. H sobre 2 que multiplica ¿qué? A F de X sub 0 más 2 veces F de X sub 1 más 2 veces F de X sub 2 y así sucesivamente hasta que llega a la penúltima, que es 2 veces f de x sub n menos 1, prácticamente este término, ojo, este término me está representando esto, el penúltimo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el último, ¿cómo me quedaría? Más 2 veces el último, ¿qué dicen? O una sola vez. Este último. Una sola vez. Una sola vez. Y este es el f de x sub n. Y esta, jóvenes, ¿sí? Es la expresión general de la integral numérica por el método de los trapecios, por lo explicado antes, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, una vez entendiendo esto, yo le puedo reescribir. Miren, h sobre 2 que multiplica a f de x sub 0 más 2 veces que la sumatoria de f de x sub i desde i igual a 1 hasta qué? Hasta n menos 1, ¿verdad? ¿Ya? Y más f de x sub n. Esta es la forma en la que yo reduzco un poquito más la expresión. Y una última que nosotros debemos identificar. Si tienen preguntas, las hacen sin ningún problema. ¿Pueden decirme cómo calcularé el valor de h? Vean el h. Recuerden que todos son iguales. ¿Cómo calcularía el valor de h? Quiero saber, perdón, solo el valorcito de h, el chiquitito. ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo calculo el valor de h? ¿Nadie? Bueno, a ver, fíjense. Desde A hasta B. Encuentro esta distancia.
¿Cómo encuentro esta distancia que está en rojo? Sumando los resultados. Ya, sería lo lógico, pero a mí no me van a dar esto, sino probablemente me van a dar estos dos datos. ¿Qué haré yo para poder identificar aquello? Esta distancia en color rojo, ¿qué haré? Jóvenes, son solo coordenadas. ¿Qué dicen? ¿Cómo encontraré esta distancia chiquita? A ver, desde aquí hasta acá, esto es A. Desde aquí, recuerden, todo es con el origen. Hasta acá es B. A ver, ¿me pueden decir cómo encontrar esta distancia en color rojo? ¿Mm? ¿En serio está tan difícil? Restándole A de B del origen. Seguro, le voy a restar A de B. En otras palabras, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A menos B o B menos A? B menos A. Correcto, lo mismo que dijo el compañero, ¿no? B menos A. Ya encontré la sección de color rojo, pero ahora quiero encontrar cada una de estas divisiones. ¿Qué tengo que hacer? Es lógica, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? El mismo procedimiento tal vez. No, porque todos son igualitos, divido para ¿cuánto? Para el número de reparticiones, el número de El H. número de particiones, o el número de áreas, o el número de trapecios, ¿sí? Entonces, entendiendo de dónde sale, yo digo, ah, chévere, que H, ¿sí?, que es el intervalo, es B menos A, todo esto dividido para N, que es el número de intervalo. Y en sí, ustedes en los libritos probablemente encuentran esta expresión. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes ya saben de dónde nace toda esta expresión, estos criterios. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, miren, de una cuestión geométrica muy simple que parte solo de hacer una línea. Miren cómo hemos definido una fórmula súper grandota, fácil de entender. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, para ya ir a la parte aplicativa. Por favor, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Hmm. Bueno, entenderé, dado que no me dicen nada, que está bien claro, ¿no? Está entendida esta partecita. Bueno, entonces vamos a ver cómo nosotros aplicamos en un caso ya real, ¿no? Entonces, voy a poner algo bien sencillo. El f de x es x al cuadrado más 2. ¿Ya? Así de simple. Entonces, si yo quiero encontrar el área bajo la curva de esta función, ¿qué haré? Bueno, tengo que, obviamente, integrar, ¿no? Y voy a decir desde 0 hasta 3. ¿Ya? Bien. Yo voy a tener esto, desde 0 hasta 3. ¿Sí? Desde 0 hasta 3. Y también me dicen, oiga, calcule esta integral de forma exacta y de forma numérica. Entonces, de forma numérica, aparte de darme los límites, que los tengo acá también, ¿qué me deberían dar como información? Jóvenes, se supone que me están entendiendo, pero el silencio yo creo que voy a dejarles de tarea mejor, que presenten un trabajo y listo. Aparte de darme los límites, ¿qué me deberían dar como información en este
caso si quiero calcular de forma numérica. Coordenadas también. Las coordenadas ya están. Yo tengo que calcular las coordenadas. Para que se guíe, ¿ya? ¿Qué me falta? Que me especifiquen. Los límites. Los límites son estos. E incluso con flechitas les acabo de poner. ¿Qué me falta que me especifiquen? El punto A, el punto B. Ya están. ¿Qué me falta que me indiquen? La gráfica no sería. No, eso vamos a hacer nosotros. Algo falta que me indiquen. Ahí está con flechitas, jóvenes. ¿Qué falta? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué está faltando ahí? El número de partes va a estar dividido. Correcto, el número de divisiones. ¿Sí? El número de divisiones. Que en este caso vamos a poner que son 6. ¿Ya? ¿Estamos claros? Listo. Entonces, vamos a hacer la integral, en este caso, de tipo resuelta de forma exacta. Esta lo va a hacer muy rápido, porque la ventaja es que es una integral bastante fácil de resolver. Desde 0 hasta 3. Así es que aquí reemplazamos límite superior, que sería 3 al cubo sobre 3 más 2 por 3, menos 0 al cubo sobre 3 más 2 por 0. Bueno, obviamente todo esto vale 0, así es que aquí, ¿qué me queda? 27 y 3, 9 más 6, 9 más 6, 15, 15 unidades cuadradas. ¿Ya? 15 unidades cuadradas. Miren, facilito hacerlo de forma matemática, claro está, porque es bastante simple esa integral, ¿no? Pero ahora, ¿cómo resolvemos nosotros de forma numérica? De forma numérica. Vamos a ver qué debemos hacer cuando apliquemos, en este caso, el método de los trapecios. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos, lo primero es lo primero. A ver, yo necesito los f de x 0, f de x1, f de x2. ¿Y cómo los calculo? Con estos dos datos, con estas dos cositas. Con los límites y con el número de partes. A ver, primero que nada, A, ¿cuánto vale para este caso? 0. B, ¿cuánto vale? 3, ¿cierto? Ya. O también le pueden llamar fx de 0 y este x de n, que es lo mismo, es el inicial y este es el final. ¿Ya? O que en su defecto, en vez de poner x de n, como aquí yo ya sé cuánto vale n, ¿qué sería? X6 también es válido, cualquiera de las formas que están ahí definidas. Por favor, ¿cómo calcularé el valor de h? ¿Qué necesito yo para encontrar los datos? ¿Cuál? Sería B menos A sobre N. En este caso, ¿qué sería? 3 menos 0 sobre... Sobre 6. ¿Cuánto me queda? 0,5, obviamente. ¿Ya? 0,5. Entonces, con esta información, yo voy a definir los puntitos que voy a utilizar para graficar y también voy a utilizar para calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, a ver, lo primero es lo primero. Entender primero qué estoy haciendo, ¿no? Vamos. El x0, ya vimos, ¿cuánto vale? X0 vale 0. El x1, ¿cuánto valdrá? Bueno, el x1 en sí, si ustedes se fijan, por favor, acá, ¿cuánto vale el x1? Fíjense en el gráfico. Sería x0 más ¿cuánto? Más H. Más h, correcto, ¿sí? El x1 es x0 más h. ¿Ya? Entonces, si usted de pronto se pierde, que normalmente se suelen perder aquí, vamos a poner un supuesto, ¿ya? Una función cualquiera. Miren, yo aquí voy a tener x0, x1,
X2, X3, X4 y así sucesivamente. No se olviden que aquí tenemos todos estos, cada uno valen lo mismo, valen H. Ya, entonces, el X0 va desde el origen, obviamente, hasta el X0, hasta el puntito, ¿no? Este es X0. El X1 va, lógico, desde el origen hasta el X1. Listo. El X2 lo mismo, el X3 lo mismo, el X4 lo mismo. ¿Por qué hago todo esto? Bueno, quiero que se fijen, por favor. El X2, ¿a qué sería igual? Vean aquí, el X2, ¿a qué sería igual? A X1 más ¿cuánto? Más 2H. Fíjense en el gráfico, ni para que se pierdan. Véanle bien, por favor. X1, X2, X3, X4. El X2, ¿a qué es igual? A X1 más. X2. Bueno, por lo menos los 2 o 3 compañeros están intentando. Solo estoy relacionando estos dos. X1 más. X2. No, a ver. X2 es igual a 2H. X1 más. Señorita Caguano. Más. Más H. Más H. ¿Sí? Miren, aquí está. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el pedacito que tengo aquí, ¿cuánto vale? Este pedacito chiquito. H, pues, ¿cierto? Entonces, desde X1 más H. Y también es igual a X0 más ¿cuánto? Ahí más X1 y H. O 2H. Más 2H. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, viendo esa lógica, díganme por favor, viendo el gráfico, X3 es igual a X2 más ¿cuánto? Más H. Más H. A X1 más ¿cuánto? Más 3H. Solo están relacionando el X1 y el X3. ¿Más cuánto? Más 2H. El X0 más ¿cuánto? Más 3H. Más 3H. ¿Sí se dan cuenta? Con el grafiquito yo puedo identificar las condicionantes. Entonces, por lógica, díganme, el X4 ¿a qué nomás será igual? A X3 más H. A X2 más ¿cuánto? Entre estos dos relacionen. Solo esos dos. Más 2H. Más 2H. X1 más ¿cuánto? Ahora, este y este. Miren, 4H. ¿cuánto le falta? 3H. Más 3H. Y lógicamente el X0 más ¿cuánto? 4H. Más 4H. Y así sucesivamente con los siguientes valores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas dos, de todas estas opciones se puede tomar? Usted puede tomar la que usted quiera. Yo personalmente utilizo la de secuencia, es decir, esta. ¿Sí? Yo utilizo eso. A mí me gusta más, pero bueno. Entonces, entendiendo esto, jóvenes, por favor, me pueden decir el X0 vale 0. Recuerden, el H vale 0,5. ¿El X1 cuánto vale? H. 0,5. ¿El X2 cuánto vale? 1. ¿El X3 cuánto vale? 2. 1.5. No, es que estoy sumando cada vez solo H. ¿El X4 cuánto vale? 2. 2. Ese sí. ¿El X5 cuánto vale? 2.5. 2.5. ¿Y el X6? De ley,
Si es que hice bien, debe valer 3, ¿verdad? Ya. De ley debe valer 3. Si es que hice bien, debe darme eso. Entonces, una vez que yo defina estos puntos, ahí recién yo voy a armar la tabla de X y de f de X. ¿Para qué? Para dibujar. ¿De acuerdo? Miren, ahora estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero ahora sí siguiendo unas reglitas. Antes, ¿se acuerdan que yo les decía? Pueden tomar 8, pueden tomar 10, 6 valores, no importa, solo que el gráfico se vea de forma adecuada. En cambio, en este caso sí que tengo que utilizar los datos que correspondan. Entonces, lo único que hago es reemplazar aquí y operar, ¿cierto? Reemplazar ahí. Entonces, pueden hacerlo de forma manual, pueden hacerlo como ustedes deseen. Yo personalmente voy a utilizar la calculadora. Dice desde 0 hasta 3 cada 0,5. Aquí me queda 2, 2,25, 3, 4,25, 6, 8,25 y el último me dice que es 11. ¿Ya? Entonces, miren, hemos hecho todo esto despacito. Obviamente esto es por ser el primer ejemplo. Yo con eso defino los datos. ¿Ya? Ahora, una vez que he definido los datos, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar. ¿Sí? Voy a graficar. Listo, con esa información, ¿en qué cuadrante voy a dibujar todo? En el primero. En el primero, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar en el primero. Vamos a respetar proporciones. Bueno, si ustedes se fijaron bien en el dato, en la ecuación original, era lógico que era una parábola, ¿no? Pero bueno, vamos a dibujar. A ver, aquí me dice, a ver, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. ¿Ya? 3, 2, 1. Ahí le voy a dejar así. En el eje Y vamos a hacer cada 5, ¿ya? A ver, 5, 10, 15. Recuerden, mantengo la proporcionalidad, ¿no? Listo, en 0, 2, más o menos por aquí. En 0,5, 2,25, que es casi la mitad del 5, ¿no? Ya. En 1, el 3, un poquito más arriba. En 1,5, 4,25, más arriba. ¿Ya? En 2, en el 6, este sí ya le pasó. ¿Ya? En 2,5, el 8,25, que es casi el 10. Bueno, disculpen, ya saben que en este caso yo intento hacer lo mejor posible, pero es un poquito difícil sin tener una reglita. Y el 3, el 11. El 11 más o menos por aquí. 11. ¿Ya? Entonces, mi función me queda de esta forma. Oh, perdón, me quedó chueco. Ya, listo. Es una parábola, ¿no? Bueno, lógicamente aquí no he manejado de forma adecuada las proporciones, es un aproximado nada más, sepan disculpar. Más o menos por ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo que hacemos es un cálculo aproximado. ¿De cuántas áreas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una curva y lo que nosotros vamos a hacer es trazar unas líneas, voy a hacerlo con color rojo, secantes entre punto y punto. Secante, secante, secante. ¿Estamos claros? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, nosotros ya sabemos que la integral exacta, ¿cuánto vale? Ya calculé, ¿se acuerdan cuánto era? 15 era, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué sucede ahora? Bueno, específicamente tenemos que calcular el área. Y el área, por la integral aproximada, era h sobre 2, que multiplica a f de x0, más 2 veces la sumatoria, ¿cierto? Desde igual a 1 hasta n-1 de f de x sub i, más f de x sub n. Así habíamos descrito. Entonces, ¿cómo nos quedaría para este caso? Desglosando la expresión, nos quedaría
h sobre 2 que multiplica a f de x0 más 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2 y así hasta cuál valor. ¿Hasta cuál valor, jóvenes? F de X6. Hasta el x5 con puros 2, ¿ya? Y el último, solito, f de x6, ¿sí? Al último, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros hayamos calculado, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad aquí solo es cuestión de reemplazar. ¿Cuánto valía el h? 0,5 dividido para 2. Y esto le multiplicamos. ¿Y qué vamos a poner? Pues obvio, todos estos valorcitos. Obviamente con las correspondientes equivalencias. El x0, 2. Por 2 que multiplica a 2.25. Más 2 que multiplica 3. Más 2 que multiplica 4.25. Más 2 que multiplica a 6. Más 2 que multiplica a 8.25. Y el último, ¿cuánto? 11. 11. ¿Verdad? Y con eso, jóvenes, hemos terminado el proceso de integración numérica utilizando el método de los trapecios. Ya, aquí prácticamente, ¿qué es lo único que me falta? Pues, lógicamente, calcular y ya está. Entonces, vamos a calcular. ¿Ya? A mí me quedó, bueno, yo ya tengo la respuesta, por favor. ¿Alguien que calcule y me ayuda indicando qué valor le sale? ¿Qué fue? ¿Alguien tal vez lo calculó de pronto? Que solo es cuestión de ingresar en la calculadora y ya. ¿Nadie? Bueno, por lo visto. 15.25. A ver, 15 con 125. 125 unidades cuadradas. Ya, entonces miren, comparen el valor exacto con el valor aproximado. Obviamente va a existir un error, ¿sí, no? Pero si ustedes se fijan, el error es muy grande o es pequeño relativamente. 15.125 y 15. Es muchísimo. Poco. No es mucho, pero sigue siendo un error. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mejoramos este error? Ya les había dicho, dos opciones que a la fin y al cabo terminan siendo la misma. O aumento el valor de n, perdón, el valor del número de áreas, o, que es lo mismo, disminuyo el valor de quién. Valor de n. A ver, les había dicho, aumento el numérico de áreas, o, lo que es lo mismo, disminuyo el valor del intervalo, el valor de h. Entonces, estas dos opciones que terminan siendo la misma, utilizo para mejorar la apreciación del cálculo de integración numérica. En cualquiera de los métodos, que ya ustedes después van a investigar a qué métodos me refiero, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprobaremos de que en realidad sea esto verdad? De que yo debo aumentar el numérico de datos o en su defecto disminuir el valor de h. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería, ojo,
¿qué debería pasar si yo, por ejemplo, digo que n vale 20? Este valor, ¿qué debe hacer? ¿Acercarse a los 15 o alejarse de los 15? Si es que yo Alejarse. aumento el número de áreas. Les escucho, por favor. Señor Flores, señor Payo, Se acercaría el 15. se acercaría al 15, correcto. Es decir, el error aumentaría o disminuiría. Disminuiría. Disminuiría, ¿sí? Eso significa, ¿ya? Pero ahora, imagínense hacer esto ustedes con 20 datos, graficar y hacer los cálculos. ¿Qué les parece? Sería más ¿Facilito o exacto, demorado? pero se demoraría más. Se demoraría, pero obviamente la respuesta sería mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces, es lógico, ¿no? Ustedes esta partecita de aquí, digamos que es la que de pronto utilizarían más en la parte ya real. En algún momento que ustedes deseen, por ejemplo, hacer el cálculo de un área que sea irregular. No le van a decir, oiga, calcúleme el área de esto, pero esta es la ecuación. Digamos que usted va a medir el área de un terreno, por lo que sea. ¿Le van a dar la ecuación de las curvas del terreno? ¿Qué creen? Imposible, ¿cierto? Imposible. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues, si ustedes se fijan, aquí lo que nosotros usamos para el cálculo numérico no fue la función, sino solo los puntos. Son solo los puntos, las coordenadas, lo que necesitamos. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, jóvenes, pregunta, ¿ustedes recibieron programación? ¿O están recibiendo programación? No, todavía. Bueno, Esa materia o no, ingeniero. creo que ustedes no reciben, por eso les pregunto. Ya. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar a manejar algo que sin necesidad de saber programar mucho, ustedes pueden trabajar con Excel. Entonces, por favor, pongan atención. ¿Se ven los números o les hago un poco más grandes? ¿Ahí? ¿Se ven? Sí, se ve. Ya, bueno, a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos nosotros a, digamos, entre comillas, a programar una hojita de cálculo para que nos haga o nos resuelva el método, como les había comentado, de cálculo numérico, pero utilizando trapecios. ¿Ya? Miren, ¿qué datos necesito? Necesito X y ¿cuál más? Y F de X, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesito? Información. Necesito A, necesito B y necesito ¿qué más? N. En el número de áreas o el número de superficies, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En este caso, ¿qué me dieron como valor? Me dieron 0, me dieron 3, ¿sí? Y el n me dijeron que era de 6, ¿ya? 6 áreas. Significa que si tengo 6 áreas, ¿cuántos puntitos voy a utilizar? Acuérdense, ¿cuántos puntitos voy a utilizar? Por favor, dejen de manipular el Teams, ya les había comentado. Gracias. ¿Sí? ¿Me pueden indicar? Si tenemos 6 áreas, ¿cuántos puntitos vamos a tener? 6 o 12. No, 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 no. A ver, piensen. Voy a mostrarles de nuevo el gráfico, ¿ya? Denme un momento. Miren, solo en el ejemplo que tenemos. Tengo 1, 2, 7 3, puntos. 4, 5, 6 áreas. ¿Cuántos puntos? 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6. 7 puntos. Y tiene sentido que sean 7 puntos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un solo trapecio, ¿cuántos puntos necesita? Para un solo trapecio, ¿cuántos puntos necesita de ley? ¿Necesita cuántos? Para un trapecio. Necesita 2, necesito 2 puntos, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan, como las áreas comparten,
entonces solo quedan libres los dos extremos y los intermedios comparten. Entonces, en otras palabras, lo que intento decir es que cuando usted tiene una cantidad de superficies que digamos que son 10, automáticamente yo sé que cuántos puntos voy a utilizar si son 10. ¿Cuántos puntitos voy a utilizar a la fin? 11. 11 puntos, correcto. Simplemente le aumento un puntito más y eso es todo. No hay tanta historia. ¿De acuerdo? Ya, pero la idea es de que usted sepa de dónde sale. Bueno, entonces, miren, ya tengo esa información. Me dieron primer dato, último dato y el número de áreas. ¿Qué hago? Bueno, aquí armo la expresión, ¿sí? Que define, miren, es igual a ¿qué? El primer valor. Disculpen que suene eso es del Telegram, ¿no? No creo que moleste tanto. Yo voy a poner los numeritos aquí solo por esta vez. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. ¿Ya? En este caso solo tenemos eso. ¿Ya? Entonces aquí, esta celda, ¿a qué es igual? El X0. ¿A qué es igual? Eso no es igual al valor A que me dan a mí. Sí. Sí es, ¿no es cierto? Entonces selecciono esa celda y doy un Enter. Miren, automáticamente se coloca. ¿Ya? Ahora, quiero encontrar tanto estos valores como estos valores. Primero, para identificar, lógicamente tengo que encontrar la función evaluada. Y la función evaluada, ¿se acuerdan a qué era igual? Era igual a x elevado al cuadrado más ¿cuánto? ¿Se acuerdan de la función? ¿Cuál era? X al cuadrado más 2 era, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, ¿me quedó ese valor? Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, para poder encontrar los restantes, ¿se acuerdan que necesitábamos del h? Entonces, calculemos el h. ¿El h a qué es igual? El h es igual a ¿qué? A b menos a, ¿cierto? Y todo eso dividido ¿para cuánto? Para 2. No. Para Todo el 6. h. Para 6. Para 6. Para 6. Sí, Para sí. 6, para n. ¿Sí? Entonces, miren, estoy poniendo como una formulita y ya tengo, miren, el valor de mi h. Entonces, ¿cómo hago yo para operar esto? Fácil, miren. El siguiente valor simplemente va a ser igual a ¿qué? Al anterior más h. Ya. Pero Excel pasa, ¿qué sucede? Que cuando yo arrastro en Excel, automáticamente voy a ir cambiando de celda. ¿Sí? Entonces, yo el h no quiero que cambie, el h quiero que siga siendo el mismo. Entonces, lo único que hago es poner este símbolo de dólar aquí y ya le estoy diciendo al programa que no cambie, que siempre utilice solo este. El otro sí va a cambiar, ¿sí? Y el siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el anterior, que sería este, más este. El de aquí va a tomar el anterior, este, más este. El siguiente va a tomar el anterior, más este, y así sucesivamente. ¿Ya? Y después simplemente hago esto. Miren, ¿son o no son los datos que encontramos haciendo de forma manual? Sí, ¿verdad? Y hago exactamente lo mismo acá. ¿Qué pasó? ¿Salieron o no salieron los datos que habíamos identificado antes? ¿Son o no son? ¿Qué dicen? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál sería el último paso? Pues lógico, encontrar el área. Vamos a llamarle a este área M1 para especificar qué es el área del método 1. O vamos a hacer esto, ¿ya? área exacta. Así le vamos a llamar, área exacta. ¿Cuánto valía? ¿Se acuerdan? Valía 15, el área exacta. El área, le vamos a llamar área método 1. ¿Sí? A esta área, ¿a qué va a ser igual? Aquí, en esta celdita, nosotros vamos a programar el método. ¿Se acuerdan el método cuál era? Decía, h dividido ¿para cuánto? Para 2. Dividido para 2, ¿correcto? Y todo esto multiplicado ¿por cuánto? Ahí venía, ¿cierto? ¿Qué venía? F de x0 más, ¿qué más?
2f de x1. ¿Qué seguía después? 2f de x2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo aquí el f de x0 y el f de x2, y etcétera, etcétera, entonces lo único que hago es f de x0 más 2 veces f de x1 más 2 veces multiplicado, perdón, por f de x2 más 2 veces por x3 más 2 veces por f de x4 más 2 veces por f de x5, ¿ya? Y más el último que tiene que ir solito. Miren, si se fijan en la secuencia de programación. Eso es programación, pero digamos que no es de bucle, sino es directa. ¿Ya? Miren, doy un enter y ¿cuánto me salió? Oh, interesante. ¿Qué pasó? Significa que yo hice algo mal. Déjenme revisar. Ah, ya me di cuenta. ¿Sí se dan cuenta de por qué me salió el error, tal vez? Porque el H, ¿cuál tomé? Fíjense. Le he tomado este. Eso está mal, ¿cierto? ¿Cuál debía haber tomado? 0,5. El 0,5. Ese fue mi error. Ya, entonces, miren, ¿qué pasó? ¿Sale o no sale lo que hicimos? Sí, ¿verdad? Sin ningún problema. Ya. Pero, imagínense que ahora, en vez de poner 6, pongo 50. ¿Qué tan grande creen que me salga esta programación haciéndole así? Ir uno por uno, sumando y multiplicando por 2. ¿Cuántos términos en total voy a tener? 41. 51. ¿Ya? 50. Significa que 2 van a estar solitos, es decir, el primero y el último, 2 van a estar solitos. Y 49 van a estar multiplicados por 2. Miren cómo se me llenaría todita la página. No tiene sentido, ¿cierto? Ya, entonces, para evitarme eso, solo aplico una lógica, que es la condición que les voy a enseñar ahorita, que en otras palabras solo es, vamos a poner producto medio, o doble pongamos, producto doble, ¿ya? Así le vamos a llamar. ¿Qué es esto? Pues vamos a hacer esta partecita de aquí, esta sección, esto, en una celda. Y lo único que se hace es esto, miren, fijarás, es igual a 2 que multiplica, ¿a qué? A todo esto. Miren, solo seleccioné, si ustedes se fijan, a los intermedios. Los extremos no les puse y doy enter. ¿Ya? Miren, ¿qué pasó? Está tomando de una forma directa. ¿Sí? Cuando se hace esto, hay un error que se comete. ¿Cuál es ese error? Que yo no estoy sumando. Entonces, cuando usted no está seguro, utiliza la lógica. Suma. Miren, el comando se llama comando suma y lo que hace es sumar todos estos términos de forma individual y al final multiplicarlos por 2. Que al fin y al cabo es una condición equivalente que habíamos visto antes. Por último, ¿cuál sería la operación final? Área método 2. La aplicación final sería exactamente la misma de acá, pero obviamente utilizando este término de aquí. ¿Qué sería? H sobre 2. Otra vez estoy equivocándome, ¿no? Perdón. H sobre 2 que multiplica. Aquí normalmente es preferible poner paréntesis, con eso no se equivoca. ¿Que multiplica a qué? Al primer término más, ¿qué más? Estoy aplicando la fórmula. Al primer término más... Más 2. No. Aquí está ya puesto los 2. En el producto medio. El producto doble, perdón. ¿Ya? Y por último, ¿qué más me faltaría por sumar? El último. El último, el 11, correcto. ¿Ya? Miren.
¿Qué dice? He encontrado un error en la fórmula. Vamos a ver. Ah, sí, me ha faltado poner el multiplicar nada más. Ya, miren. Entonces, ahí nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Pero miren la facilidad que va a pasar cuando yo aumente el número de datos. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que voy a hacer 20. Sí, ya, miren, obviamente los datos se disparatan porque no tengo toda la información. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar 20. ¿Cuántos datos en sí voy a tener? Si voy a hacer 20 áreas, ¿cuántos datos? 21. 21 datos, ¿sí? 21 datos. Y como empecé acá desde el 1, tengo que aumentarle un hito más. Es decir, voy a irme hasta la posición 22. 22. Pregunto, ¿qué número me debe quedar al último en las X? Si es que hice bien, claro está. ¿Qué número me debe quedar al último? El B. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B en este caso? Vale 3. Miren, ¿está bien? Sí, ¿no es cierto? Este es el X20. Miren, aquí está el 3. ¿De acuerdo? Y acá lo único que hago es dar un doble clic. Y ya, automáticamente miren todos los valores. Y lógicamente me debe volver a dar el mismo dato que saqué hace un ratito. 3 y 11, los puntos, ¿no? Ya, miren. ¿Qué es lo que debo cambiar? Aquí, no, obviamente no me voy a poner a hacer uno por uno, imposible, ¿ya? Entonces, ojo con el método 1. Este me sirve únicamente cuando tengo poquitos. No es que no funcione, pero sí que me demoro demasiado. Entonces, lo que hago aquí es seleccionar esto, miren, y solo arrastro. ¿Hasta dónde? Desde el segundo hasta el penúltimo. ¿Sí? Y doy un Enter, ¿ya? ¿Y qué me falta por cambiar aquí? Tengo el primero, tengo los intermedios. ¿Cuál me falta cambiar? El último. Así es que vengo y pongo el último y doy un Enter. Y miren, ¿qué pasó con el área? ¿Mejoró o no mejoró comparado con el 15.125 que me salió antes? Sí, es menos el error. Sí mejoró, ¿cierto? Sí mejoró. Ahora, ¿qué debemos hacer para mejorar aún más la apreciación del resultado? Aumentar, ¿qué valor de todos estos? N. N, de aumento N. Voy a ponerle 50, ¿ya? Otra vez, si tengo 50 áreas, ¿cuántos datos voy a tener? 51. 51. Es decir, como acá, ojo, empiezo en el 1, tengo que aumentarle 2, así es que me voy hasta el 52. Vuelvo a preguntar, ¿qué número me debe quedar aquí al final? Aquí, si es que hice bien. 3. El 3. Este es el X50. ¿Ya? Y vuelvo, miren. Como no es una programación de bucle, tengo que hacer estos cambios. No pasa nada, pero se aplica todo. ¿Ya? Entonces, otra vez, por favor, para no estar arrastrando la cámara, miren, yo estoy haciendo esto y ustedes se marean. Tienen que anotar estos numeritos. Miren, estos numeritos. El penúltimo está hasta el 51 y el último está hasta el 52. Acuérdense de eso, por favor. Entonces, vengo aquí. La suma va desde el C3 hasta el C50. ¿Y cuánto era? 51. Hasta el C51. Doy un Enter y acá era del C2, el intermedio que ya está aquí, y el último era 52. C52. Miren, ¿qué pasó con el error? Miren, hace un ratito 15.125, después 15.0111, algo así era, ¿no? Y ahorita 15.0018. ¿Qué va pasando a medida que voy aumentando el número de superficies? El número de áreas. ¿Voy o no voy mejorando? Sí, va a mejorar. Ya, sí voy mejorando. Y de hecho, sí, yo
voy a determinar el error porcentual. El error porcentual para cada uno de esos casos, ¿sí? Simplemente es hacer ¿qué cosa? Fácil, ¿cierto? Digo, igual, aquí, esto es operación genérica, ¿no? Así es que por favor no se olviden que en algunos casos tendrán que utilizar. Fíjense, valor referencial, o valor exacto en este caso, menos el valor aproximado, ¿ya? Y todo esto dividido para el valor referencial, ¿sí? O el valor exacto. Miren, como es un error porcentual, tendría que multiplicar todo esto por 100. Primero. Y miren, un error, lo único que me interesa es saber la diferencia que existe entre uno y otro, nada más. No me interesa si uno es más grande, el otro es más pequeño, nada. Entonces, se utiliza este que me da el valor absoluto. Miren, y en el primer caso me da un error de 0,83%. Es pequeño, sí, pero todavía sigue siendo un error. Si es que nosotros entramos un poco más a cálculo numérico, este error es exageradamente grande, es grandísimo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no nos vamos a preocupar tanto. Siguiente, ¿qué haría yo? Arrastro, ¿cierto? Ya, pero miren, ¿qué nos salió? ¿Cuál es el error? Verán, fíjense, ahí está anotado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el valor referencial para mí? ¿O el valor exacto? El de tomó el área M1. El que está aquí, ¿cierto? El que está en la casilla o en el casillero es 5, ¿ya? Y miren, se me cambia, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía que poner entonces para que ese no cambie? ¿Se acuerdan? Signo de dólar. El signo de dólar aquí y el signo de dólar acá. ¿Sí? Y doy un enter. Ahora sí, arrastro y como ustedes pueden ver, ya no se cambió. Miren, sigue siendo el 15 y acá sigue siendo el 15. Miren, ¿qué pasó con con el error porcentual? Miren, bajó a 0,07, a 0,012 y si sigo aumentando más y más, obviamente estos errores van a seguir bajando, va a ir mejorando la apreciación de la integral aproximada. ¿Estamos claros? ¿Se entendió, por favor, cómo se maneja esto? ¿Ya? Y además de todo esto, ¿sí? Voy a volver al origen. Perdón que les mueva. Voy a volver al origen. El X6. Aquí voy a borrar esto. Y esto voy a poner el 7, ¿cierto? Y aquí este sería el 8. Estoy haciendo lo mismo que hice antes. Ya. Le dejé como estaba originalmente. ¿Por qué? Porque usted tiene una ventaja de hacer lo siguiente. Por favor, fijaránse. Pongo insertar, pongo gráficos. Yo sé que esto de pronto no están viendo. Y selecciono lo que dice gráficos con líneas suavizadas y marcadores, que no es más que puntitos. ¿Ya? Miren, no importa que le tape lo que hicimos antes. Voy a alejarme un poco porque tal vez ahí está un poco cargado. ¿Ya? Les queda de esta forma. ¿Sí? Comparado con lo que tenemos en el gráfico que hicimos de forma manual, pregunto, ¿está bien? Obvio que no. Miren, ha tomado X0, X1, X2 y así sucesivamente. No están bien los datos. Entonces, ¿qué se hace? Dan clic derecho, ponemos seleccionar datos y todas estas series que no me sirven, voy a poner quitar, toditas. Miren, me queda solito así. ¿Qué hago ahora? Pongo agregar. Vamos a poner el nombre de la serie. Vamos a ponerle la ecuación, ¿ya? X elevado al cuadrado más 2. Ya, que sea el nombre. Aquí después me dice valores de X. Selecciono. ¿Cuáles son los valores de X que debo seleccionar? ¿La columna B o la columna C? ¿Cuál? ¿Cuál, jóvenes? ¿Cuál es de X? ¿La columna B o la columna C? La B. La B, ¿cierto? Selecciono la B. ¿Ya? Y acá, en la Y, en cambio, lógicamente me toca seleccionar el f de X. ¿Ya? Pongo aceptar. Miren, y pongo aceptar. ¿Qué pasó? Si ustedes se fijan, claramente tengo la gráfica que hicimos hace un ratito. ¿Ya?
¿De acuerdo? Así tal cual, igualita. ¿Ya? Pero lógico, no está aproximada con las rectas. ¿Ya? Entonces les voy a enseñar cómo se agrega esa aproximación. Entonces vamos a poner seleccionar datos, selecciono datos, ¿ya? Pongo, quito, ojo, quito el visto de aquí y pongo agregar, porque si no se me va a sobreescribir, ojo. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar L1, para entender que es la línea 1, ¿ya? ¿Cuáles son los valores de X? Bueno, lo lógico sería tomar primer y segundo punto, porque si ustedes se acuerdan, necesito mínimo 2 puntos para hacer una línea, ¿ya? Y en este caso, el trapecio tiene 2 puntos, tanto para X como para Y. Y pongo aceptar. Miren, al habilitar las dos, ¿qué pasó? ¿Tengo o no tengo una recta secante y la curva? ¿Qué dice? ¿Tengo o no tengo? Sí. Ya. ¿Dónde más le ponemos otra recta? Díganme ustedes, ¿en qué intervalo le ponemos? Para que se note la diferencia. El 2. ¿Entre cuál y cuál? Solo díganme, ¿entre cuál y cuál? 2 y 2, 5. Entre el 2 y el 2,5, ya, pongámosle ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, clic derecho, seleccionar datos, deshabilito estos y pongo agregar. Vamos a llamarle L2. Vamos a escoger X, ¿cierto? Que sería el 2 y el 2,5. Y el Y, obviamente, los que le corresponden a esos datos. Listo, pongo aceptar y habilito nuevamente las líneas. Y miren, claramente se nota. Bueno, ahí no se nota tanto. Vamos a cambiar el color porque está, no se diferencia. A ver, pongámosle un, no, estos son. Cambiémosle el contorno, pongámosle un tomate, ¿no? No se resalta. Aquí. Borde, color, vamos a ponerle un tomatito. No se nota. Un verde. Ahí ya se nota un poco más. Sí, quiero que se fijen, por favor, ahí, que si yo me acerco un poco más, se nota la diferencia entre las líneas. No sé si le logran ver. Fíjense, aquí abajito está la curva de color azul y desfasado bastante está la de color verde. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, jóvenes, dicho esto, miren, está desarrollado, en este caso, el aplicativo para resolver, ojo, el método de los trapecios, utilizando integración numérica. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿quieren este documento? Bueno, de hecho, les quiero dar el documento. Más o menos ustedes ya adivinarán por qué les quiero dar el documento. Sí. ¿Por qué creen que les voy a dar el documento? Para que sepamos cómo hacer Por el la deber. prueba. No tanto para la prueba. De hecho, en la prueba yo les recomendaría que ni utilicen. Para que Esto es sepamos para que hacer el ustedes deber. aprendan a manejar la aplicación del método y otra cosa, porque van a hacer un trabajo. Vamos a llamarle a este, ¿cómo le llamaré? Método trapecios. Así le voy a llamar, trapecios. Listo. Ya. Voy a subirles al Moodle ahorita. Ahorita. Porque si no, después me olvido. Y yo mismo estoy mandándoles algo y ni siquiera les pongo la información completa. Es que les voy a subir ahorita. Archivo. Vamos a ponerle trapecios, le voy a llamar. Trapecios. Y le voy a pasar, ¿ya? Denme un ratito, método de trapecios, dice. Y que sea el emergente. Listo, por favor. Tienen en la unidad 3, tienen el método de los trapecios. Ahí está en Excel para que usted pueda revisarlo, pueda ver cómo está hecha la programación, pueda practicar, etcétera, etcétera. Ya. ¿Por qué
tanta bondad. Como ustedes saben, la vida no es tan fácil, ¿no? Resulta que ustedes van a hacer una tarea. ¿Y de qué se trata esa tarea? Específicamente de aplicar exactamente lo mismo que les acabo de enseñar ahorita, pero para el método de Simpson, así se llama. ¿Ya? El método de Simpson. El primero van a utilizar el método de Simpson 1/3 y el otro el método de Simpson 3/8. Así se llama. Así se llama. Método de Simpson 1/3 y método de Simpson 3/8. Cuando ustedes revisen la teoría de esto para poder hacer su trabajito, van a darse cuenta que probablemente tengan que trabajar con derivadas. Eso ustedes ya saben, así es que no es nada del otro mundo. Y en sí, jóvenes, no es algo tan diferente que simplemente aquí ustedes utilizaron 2 puntos para esta área, ¿cierto? En el método de Simpson lo que hacen es utilizar 3 puntitos. Y de esos 3 puntitos ustedes trazan una curva. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿El que traza una recta o el que traza una curva? Que es una parábola prácticamente. El de una recta. Aquí aparentemente es el de la recta, es cierto. Pero le voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Supongamos que tenemos esta función. ¿Sí? Y nosotros tenemos punto inicial, punto final, se me ocurre. ¿Listo? Usted aplica el de los trapecios y la aproximación que tiene es esta. ¿Ya? ¿Qué pasaría si aplica el de Simpson? Que es en plena mitad un puntito extra del área. No es que sea 2 áreas, sino en la misma área tiene un puntito en la mitad y usted traza una parábola que tenga estos 3 puntos. ¿Cuál se aproxima mejor? ¿El de la parábola o el de la recta? El de la parábola. Claramente el de la parábola. Y eso, ojo, y eso es lo que hacen el método de Simpson 1/3 y el método de Simpson 3/8. Se van a dar cuenta que prácticamente es utilizar más puntos, nada más. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál creen que sea la tarea? Es bien simple, si usted lee y entiende la teoría. Como ya tienen la guía, es facilito hacer en una guía ya hecha. ¿Cuál creen que sea la tarea? Investigar sobre el método de Simpson. Ya, ustedes, la tarea, van a revisar obviamente la teoría del método de Simpson 1/3, del método de Simpson 3/8, y una vez que hayan definido cómo trabajar con esos 2 métodos, lo que van a hacer, ¿sí?, es configurar, así como hice yo, ¿cierto?, el Excel, y van a crear asimismo el método de Simpson 3/8. Facilito. Voy a abrir nuevamente y les voy a mostrar cómo tienen que dejar esa hojita de cálculo. No se me abre. ¿Qué pasó? Ah, ya, ahí sí. Ya, entonces están viendo otra vez, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, aquí vamos a llamarle a este como trapecios. ¿Qué más tienen que hacer? Crean otra hojita. ¿Cómo le llamarán a de esta hojita? Simpson 1/3. 1/3, así, 1/3. Y acá el otro. Simpson 3/8. Y lo único que hacen es, guiándose o basándose en este, configuran el siguiente, configuran el siguiente. En sí, ¿ustedes qué van a entregar? Van a entregar el mismo documento. Obviamente este no les voy a revisar, pues es lógico, ¿no? Porque ya les estoy dando yo. Pero ya dependerá usted cómo va a presentar, qué configuración va a hacer, qué programación hará, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recomendación, cuando ustedes hagan esto, ustedes utilicen algo para que se especifique qué es lo que hicieron.
¿Y cómo se hace eso? Vienen acá donde dice insertar y vienen donde dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está aquí. A ver, aquí está. Insertar gráfico, no. Bueno, como no se ve, es preferible hacerlo de esta forma. Miren, por ejemplo, aquí, digamos, el área exacta. Doy clic derecho y ¿qué hago? Pongo insertar comentario. ¿Y aquí qué voy a poner yo? Por ejemplo, esta o este resultado se obtiene de integrar la expresión f de x utilizando la integración definida. ¿Sí? Ya, por ejemplo, así. Miren. Y yo salgo y ya no veo, pero cuando yo revise, vengo acá, y digo, a ver, ¿qué es lo que me pone? Chévere. Después, acá, ¿qué es lo que hizo? Después, acá, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Es decir, usted debe colocar comentarios o cuadros de texto, incluso si usted quiere, viene acá, pone un cuadro de texto y escribe aquí. Se especifica, ¿no es cierto? Se especifica el método de Simpson, por decirlo de alguna forma, de Simpson. Un tercio, ¿ya? Es de la forma, y aquí pueden poner la fórmula debido a esto, a esto, a esto. En otras palabras, jóvenes, todos obviamente van a tener la misma base teórica, pero no todos van a hacer el mismo desarrollo. No todos tendrán la misma configuración de la programación. No todos tendrán el mismo gráfico. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, todas esas observaciones que les acabo de enseñar, que les acabo de poner, sería bueno que los tomen en cuenta. ¿Ya? La forma también es calificable, pero saben a la fin y al cabo que el fondo es lo que más importa, como en todo, a la fin. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, no se olviden, solo van a presentar un solo documento, así, con pestañitas, con los métodos resueltos. ¿De acuerdo? Y en la tarea, ¿sí? En la tarea se especificará qué función y con qué valor deben dejarle configurada su hoja. Yo les mandaré la expresión, el número de datos para cada uno. Algunos tal vez tendrán los mismos, no importa. Y ahí me dejarán configurado de esa forma su hojita. ¿Estamos claros? ¿Está entendido? Igual, si tienen preguntas, ya saben que pueden utilizar el Telegram para preguntar los deberes. Lamentablemente muchos no hacen eso y rato de los ratos, hacen mal los deberes. Por cierto, ahorita que me acordé, hacen mal los deberes. No presentan con los gráficos hechos a mano, hacen los gráficos a la maldita sea. ¿Qué más? ¿Qué más vi? Que cogen, imprimen del GeoGebra o hacen captura del GeoGebra y ya, ahí está el gráfico. Nada, negado. Nada de eso funciona. Y también cuando hacen el gráfico, no ponen las líneas de referencia, no ponen los datos de referencia, nada. Uno toca estar adivinando ahí lo que hacen. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes ya revisaron la tarea 1 que ya les califiqué. Ahí están las observaciones. Bueno, entonces, lo dicho, ¿no? Bueno, por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí de esta información que se les ha dado? Dije que le mandamos el documento de Excel. Claro, el documento de Excel. Pero, por Dios, pongan el nombrecito en el documento. Solo ponen su nombrecito. Yo con eso sé que ustedes están subiendo ese tipo de documentos y es de usted, porque solo me ponen deber y tengo que estar adivinando ese dato de quién es. ¿De acuerdo? Solo el nombrecito y ya está. Miren, es algo bastante sencillo, bastante simple, nada del otro mundo. Solo tienen que revisar la información y aplicar. Nada más. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra inquietud, por favor?
Respecto a la pruebita, por favor, no se olviden, va a ser el día miércoles, así es que prepararánse a conciencia. ¿Alguien se anima a comentarme cuáles son los temas que vamos a, o que van a ser evaluados? A ver si es que me han escuchado. Inge, disculpe, ¿cuántos ejercicios vas a hacer? No necesariamente van a ser ejercicios, todavía no le configuro la prueba. El día de hoy probablemente le configure. Entonces no le podría decirle, vea, ¿sabe qué? Hay un ejercicio, o dos ejercicios, o tres ejercicios, o dos ejercicios y una parte de análisis, o dos partes de análisis y un solo ejercicio. Todavía no lo tengo especificado. En el momento de la prueba, ahí les diré o les anticiparé. Pero con que usted se prepare, suficiente. Puede ser solo ejercicios, puede ser solo parte de análisis, puede ser solo teoría. Y si usted se prepara, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Alguna otra inquietud de pronto? Bueno, en sí, jóvenes, el contenido como tal, prácticamente hasta aquí. Tenemos dos opciones y ustedes lo deciden. Podemos dejar la clase hasta aquí o si desean hacemos otro ejemplo de aplicativo de trapecios. Otro ejemplo, Inge. Hacemos otro ejemplo, ¿ya? Bueno, y este ejemplo va a ser un caso tipo, ¿ya? ¿Les parece? Para que vean, por favor. A ver, les voy a poner una integral. Esta específicamente la configuré de una forma en la cual pase algo un poco interesante. ¿Ya? Desde 0 hasta 3. Obviamente esto significa que el x va desde 0 hasta 3 y el n, vamos a ponerle que sea 5, más pequeñito todavía. Listo. A ver, primero que nada, por favor, si ustedes necesitan resolver esto de forma directa, no podemos, ¿no? Entonces, ¿cómo le resolvemos? A estas alturas ustedes ya deberían saber, sin ningún problema, identificar cómo resolver esta integral. Por favor, ¿me indican cómo resuelvo esa integral? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esa integral, jóvenes? Verán que yo ya no estoy enseñando como tal la integral, eso ya aprendimos. Si usted tiene falencias todavía, pues es cuestión suya que practique, ¿no? No hay más. En las tutorías, ahí sí les ayudo, pero ahorita nada. Tenga la bondad, ¿me pueden decir cómo resuelvo esto? Bueno, les anticipo, jóvenes, no se confiarán. Lamentablemente estoy viendo que se están confiando algunitos. Bueno, como les decía, la prueba no necesariamente será solo cuestión de resolver ejercicios y ya. Así es que puede ser también parte de análisis, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo resuelvo esa integral? Nadie tiene ninguna idea, nada, absolutamente nada. A ver, voy a preguntar, señor Unaucho, ¿tal vez alguna idea cómo resolver esa integral? Por partes, tal vez. Por partes, muy difícil.
Podríamos aplicar por partes, pero si al momento de desarrollar se van a dar cuenta que como tal, ¿no es cierto?, no va a generar una condición válida. ¿Ya? Cambio de variables. Con cambio de variable, no va a funcionar. ¿Por qué? Digamos que u es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Si yo derivo esto, me debería quedar 2x menos 3. Y ¿puedo simplificar con lo de arriba? No puedo, ¿cierto? Entonces, cambio de variable no es. ¿Qué otro método aprendimos para resolver este tipo de integrales? En serio, nadie, absolutamente nadie. Fracciones parciales. Con fracciones parciales, correcto. Con eso vamos a resolver. Entonces, armemos las fracciones parciales. Yo voy a hacer relativamente rápido porque esto claramente lo hicimos algunas veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos fracciones que nos va a quedar. ¿Sí? Por favor, ¿cuál sería los dos números que necesito colocar aquí para que sumados me den menos 3 y multiplicados me den más 2? ¿Ah? Solo estoy factorando. Menos 3 y más 1. Menos 3 y más 1. Menos 1. Vuelvo a repetir, que sumados me den menos 3 y que multiplicados me den más 2. Está haciendo al revés, señorita Caguán. Usted está haciendo como que sumados me den 2 y multiplicados 3. ¿Cuánto deben valer? ¿Para qué? Sumados me den menos 3 y multiplicados más 2. 2 y 1. Menos 2 y menos 1, correcto. ¿Sí? Entonces, claramente las raíces son x1 es 2 y x2 es 1. Las raíces son 2 y 1 de este término de aquí. Entonces, resolviendo, ¿cierto? Así relativamente rápido. Esto ya no lo voy a demorar tanto, ¿cierto? Igualamos con el numerador. Entonces me quedaría 1 es igual a más b y 2 es igual a menos 2b, ¿cierto? Entonces, aquí podemos sumar y me quedaría 1 es igual a más b y claramente se me va este y que me queda 3 es igual a menos b. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale b? 3. Menos 3. ¿Sí? Entonces, con esa información, ¿qué digo? A más menos 3. Por favor, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 2. 4. Señor Payo, ¿sí se dio cuenta que vale 4, tal vez? Sí, cambia los signos. Sí, Ya, sí. cambie de signo, ¿no? Ya, entonces, miren, ya tengo, ¿no es cierto? Ya a la fin ustedes reemplazan acá, arman las integrales, etcétera, etcétera, les van a quedar logaritmos. Eso ya no vamos a revisar, eso ya lo hacen ustedes. El caso es que nosotros vamos a aplicar la integral numérica a esta expresión. Y vamos a hacer primero, ¿qué cosa? Encontrando h. H es igual a ¿qué? A 3 menos 0 sobre 5, que es igual a 3 quintos. ¿Cuánto vale 3 quintos? 0,6 me parece. No sé si es que estoy bien. ¿Vale o no vale eso? Sí, jefe. Sí. 0,6. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? Armamos nuestros
nuestra tablita de las abscisas y de las ordenadas, obviamente de X y de F de X. El X0 obviamente vale 0. ¿El X1 cuánto vale? 0,6. ¿El X2 cuánto vale? 1,2. 1,2. El X3, 1,8. 8. El otro, 2,4. 4. 2,4. Y el último, obviamente, me debe de quedar 3. Y lo único que hago, como ustedes bien saben, es reemplazar. Si usted quiere reemplazar de forma manual, hágalo, no pasa nada. Pero es más demorado. Y si no, puede utilizar su calculadora para hacer las operaciones del caso y configurar. Lo bueno es que como ustedes me hacen caso, ¿cierto? Y manejan la calculadora mejor que el celular, pues es facilito, ¿no es cierto? Y hacen su tablita, y la tablita me sale 1, 4.64, menos 20, menos 23,75, 7,85 y 2,5. Ya. Por favor, viendo estos datos, ¿en qué cuadrante voy a dibujar? Estos dos puntos, ¿en qué cuadrante voy a dibujar? En el primero. Estos otros dos, ¿en cuál? En el tercero. No. Cuarto. En el cuarto cuadrante. En el cuarto, ¿sí? Y estos dos últimos en el primero. Ya. Este dibujito lo voy a hacer relativamente rápido, nada más por cuestión del tiempo, ¿ya? Entonces, este es Y o F de X, como ustedes quieran llamarle, da igual. Y aquí este es X, ¿ya? Entonces, ¿yo qué digo? A ver, 0, 6, 1, 2, 1, 8, 2, 4 y 3. ¿Ya? Y con esto voy a empezar a dibujar. A ver, 0,1, a ver, más o menos voy a hacer un proporcional. A ver, este es 10, este es 20, este es menos 10, este es menos 20. ¿Ya? Menos 20 y este es 20. Más o menos por un aproximado. Entonces, 0 y 1, bueno, es un puntito aquí. 0,6 y 4,6, entonces más o menos casi la mitad. Otro puntito. ¿Ya? 1,2 y menos 20. Miren, interesante. 1,2 y menos 20 por acá. Miren. 1,8 y menos 23, más abajo, ¿cierto? Aquí, ¿ya? 2 y 7,85, más o menos por aquí, aproximado, obviamente. Y 3, 2,5, volvió a bajar. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Si es que nosotros vemos así nuestra gráfica, seguimos los puntitos, ¿cierto? Venimos y le damos una curvita bien chévere, venimos para acá y le damos una curva así. Claramente, de lo que yo estoy viendo, miren, estas áreas. Es de esta la una, es de esta la otra, es de esta la otra. ¿Ya? Acuérdense de esta información, por favor. Acuérdense de esto. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Recuerden que era h sobre 2 que multiplica a f de x de 0 más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x sub i más f de x sub n. Sí. Entonces, vamos a aplicar cómo nos quedaría el desglose. ¿Cuánto vale h? 0,6 sobre 2, que multiplica a f de x sub 0. ¿Cuánto es? 1 más, aquí me falta el 2, disculpe. Que multiplica 2 por ¿cuánto? Por 4,64 más 2, que multiplica a ¿cuánto, por favor? Menos 20. Más 2 que multiplica a menos 23,75 más 2 que multiplica a 7,85 y el último que sería 2,5 solito, ¿verdad? Sí. Sí, multiplicar. Ya, entonces, calculemos por favor la integral o el área aproximada. Y a eso nos toca únicamente calculadora. Más 2 por 4,64 más menos 40 sería menos 2 por 23,75 más 2 por 7,85 y más 2,5 por 0,6 dividido para 2. Me queda menos 17,706 unidades cuadradas. Eso me quedó a mí.
¿Será que tiene sentido de que me haya quedado negativo? Vean el grafiquito y díganme si es que tiene Sí, porque sentido se o no. trabaja igual en el cuarto cuadrante. La misma idea, exactamente la misma que habíamos visto en las clases anteriores. ¿Tiene sentido de que me haya salido negativo? Sí. Sí, ¿verdad? Porque la mayor cantidad del área está acá. Pero ojo, ¿cómo? Yo calculé desde este punto hasta este punto, prácticamente lo que tengo desde aquí hasta aquí es un área negativa. Tengo desde aquí hasta aquí, tengo un área positiva. Y de aquí para acá tengo un área positiva. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Específicamente, ¿cierto? Que esta área que tengo aquí es el resultado de esta área menos estas dos chiquitas. ¿De acuerdo? Es decir, tengo que trabajar por secciones. Eso es lo que tengo que identificar. ¿Ya? Es lo que uno pensaría en un principio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es lo que normalmente haríamos. Pero ojo, jóvenes. ¿Se acuerdan qué les había dicho yo cuando aplicábamos la integral definida? ¿Cuál era un requisito de ley que debía existir para poder aplicar la integral definida? Que la función sea... ¿Alguien se acuerda? Que la función sea continua. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ese era un requisito directo. Quiero que por favor se fijen en lo siguiente. ¿De acuerdo? Denme un momento. Tengan la bondad. ¿Me ayudan con la ecuación? ¿Cuál era? X más 2, eso sí me acuerdo. ¿Dividido para cuánto era? X al cuadrado menos 3x más 2. más 2. Miren, ¿qué pasó? Es la gráfica que nosotros hicimos. No, ¿verdad? Y miren, de hecho los puntos sí están bien. Por ejemplo, el 1 era 0, f de 0, ¿cierto? ¿Ya? Miren, ahí está el puntito el 1. Después, yo voy a ir copiando nada más. Voy a irles poniendo, fijarán. El otro era 0,6, ¿verdad? 0,6, miren, ahí está. El otro era 1.2, 1.2. Miren, ¿son o no son parte de la función? El otro es 1.8. ¿Ya? Y si dibujamos el resto, pues lógicamente me va a quedar, el otro era 2.4, ¿no? 2.4, 2.4. Oh, un paréntesis de más. Miren, y así. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cierto? Yo dibujé de acuerdo a la información que tenía. Es un supuesto que yo hice. Pero ¿qué pasó? Ah, no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? Bueno, resulta, mire, si yo me alejo todo lo que puedo, ¿qué pasó? ¿Se unen las funciones? ¿Se unieron? No, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la función es o no es continua en este intervalo de 0 a 3. ¿Qué dicen? ¿Es continua o no es continua? De 0 a 3. En otras palabras, ¿tiene una línea continua de 0 a 3? No. No tiene. Ya. Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria, lo que yo les había comentado en clase, les había dicho que el método de la integración numérica se utiliza específicamente para cálculos de función continua. Entonces, este dibujito obviamente no está bien, pero lo hice con la información que tenía. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí hay una condición que debe existir para que mi función exista. Esto les debió haber enseñado el compañero que anteriormente estaba, pero en fin, no pasa nada. ¿Se acuerdan que para que exista un límite, esta expresión que es el denominador
de ley debe ser diferente de 0, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? El denominador debe de ley ser diferente de 0 para que estén los reales. ¿Ya? Y no haya ninguna indeterminación, ningún 0 por ahí. Entonces, una vez... Dígame. Claro. Pero eso es en circunstancia de la regla. No, Inge, se prendió el micrófono. Disculpe. Bueno. Entonces, acuérdense, ¿cuánto sacamos? Las raíces 1 y 2. ¿Sí? Cuando es una función que no es continua, disculpen pasarme, pero creo que hace falta esto. Cuando no es una función continua, estas son asíntotas. No sé si ustedes se acuerdan de eso cuando estudiaban geometría. Asíntotas. Y si nosotros vemos el grafiquito que estaba así, ¿no es cierto? Así, así y así. Justo en el 1 y en el 2, nosotros tenemos unas líneas infinitas que nunca llegan a toparse con la función, que son las asíntotas, que justo coinciden en 1 y en 2. ¿Ya? ¿Y cómo es que sacamos numéricamente? Ustedes se preguntarán. Bueno, específicamente numéricamente lo que estamos haciendo son estas partecitas, estas secciones. ¿Ya? ¿Qué es una aproximación? Es la ventaja, que yo con este método puedo calcular una aproximación. ¿Ya? Pero no es válido hacerlo desde 0 hasta 3. No es válido. ¿Por qué? Porque no es continua, simple. Yo, ¿desde qué valor debería ser? Desde 0 hasta 0,9999. Desde 0,999 ¿hasta qué valor? No puedo hacer el 2, porque el 2 me va a dar un 1,999. ¿Ya? Y desde aquí, desde el 1,999 hasta el 3. Es decir, solo puedo trabajar en condición continua. Puede que el dato, la operación como tal, sea correcta, sí. Pero con el criterio de la gráfica, no. Entonces, jóvenes, tienen que revisar estas cositas, sobre todo cuando es una división. ¿Sí? Todo esto son cuestiones teóricas que nosotros debemos tenerlas bien claras. Y teniéndolas bien claras, nosotros podemos sacar o deducir la información que tenemos que trabajar. Nada más. Entonces, jóvenes, ¿me entienden ahora a qué me refiero cuando digo que usted debe tener bien clara la información teórica? Porque no solo es cuestión de ir como robotcito y reproducir un proceso. No se trata de eso. ¿Estamos claros? Bueno, la siguiente clase que nos toque terminaremos y se aplicará un poquito más lo que se les está indicando. Y veremos si es que el dato que nos salió es de forma adecuada, ¿no? Pero ya les estoy explicando un poquito que no es del todo correcto. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Y si no, podemos dar por terminada la clase. ¿Quieren el documento de repente? Sí, Inge. Ya les subo al Moodle. Jóvenes, recomendación. Por estos días no harán nada del trabajo que les acabo de mandar en Excel, sino céntrense específicamente en estudiar. Si usted tiene falencias en la integración, estudie la integración. Si usted tiene falencias en la integración definida, estudie, practique. Vuelvo a repetir, no va a ser un desarrollo exclusivo de ejercicios, sino tendrán que analizar. Y si usted la teoría y la práctica no la ha hecho, pues se le va a hacer muy difícil. ¿Ya? Por favor, ¿alguna pregunta más? Si no, eso sería todo. No se olviden de poner las palabritas presente salida. Muchas gracias. Si es que no hay ninguna inquietud, nos podemos Inge, retirar disculpe todos. una pregunta. Dígame. Le escucho. Paso la lista tal vez. Sí. ¿Usted llegó atrasado? Tal vez me podría poner en lista, por favor. Sí, llegué al último. Ya, denme un ratito. El resto puede seguir poniendo ya presente salida y puede retirarse. Creo que tienen clase ustedes todavía. Disculpe, Le escucho. no sé si me pasaría lista Montenegro. Le prende el micrófono, pero creo que no se me escuchó. A ver, ya ahorita veo. Y les digo los que están faltos. A ver, tengo falto a Chicaiza, Pardo, que ya le puse ahorita, y a Suntaxi. Sí, estoy presente, es un taxi. Ya, listo.
resto están faltos aquellas personas que ya directamente no vienen, ¿no? Pérez, Simbaña, Campaña y Basurto. El resto está en lista. Listo, jóvenes. Gracias a todos. Tengan una buena tarde. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.